Buenos días mis hermanos, qué bendición para mí estarles compartiendo el Evangelio del día de hoy. Hoy es viernes y vamos a meditar en el Evangelio según San Mateo en el capítulo 12 y versículos del 1 al 8. Decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así nos dice la palabra de Dios. Por aquel tiempo, Jesús caminaba un sábado entre los sembrados. Sus discípulos sintieron hambre y comenzaron a arrancar espigas de trigo y a comer los granos. Los fariseos lo vieron y dijeron a Jesús: «Mira, tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado». Él les contestó: ¿No han leído ustedes lo que hizo David en una ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre? Pues entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados a Dios, los cuales no les estaba permitido comer ni a él ni a sus compañeros, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no han leído en la ley de Moisés que los sacerdotes en el templo no cometen pecado aunque no descansen el sábado? Pues les digo que aquí hay algo más importante que el templo. Ustedes no han entendido el significado de estas palabras. Lo que quiero es que sean compasivos y no que ofrezcan sacrificios. Si lo hubieran entendido, no condenarían a quienes no han cometido ninguna falta. Pues bien, el Hijo del Hombre tiene autoridad sobre el sábado. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, en este pasaje de la Biblia nosotros vemos cómo los fariseos se acercan a Jesús para criticarlo, para juzgarlo. Y le echan en cara una de las leyes que estaban quebrantando ellos al comer y arrancar espigas, en este caso, en día sábado. Que en este caso pues sí era una ley que venía desde los tiempos de Moisés. Pero realmente acá lo que se ve es la hipocresía de los fariseos. ¿Por qué? Porque a los fariseos no les interesaba tanto lo que estuvieran haciendo los discípulos o que hubieran quebrantado una ley, porque realmente los fariseos quebrantaban a espaldas una gran cantidad de leyes que a espaldas ellos lo hacían. De hecho, pues en la Biblia vemos que lo dice, ¿verdad? En algún pasaje, que ellos daban cargas que ellos mismos no se atrevían a cargar. Ellos imponían cargas que ni ellos mismos estaban dispuestos a cargar. Y en este caso, pues como les digo, no les interesaba tanto pensar en que estaban quebrantando una ley, sino lo que ellos querían realmente era poner en mal a Jesús. Ellos se sentían enojados y se sentían molestos porque lo que Jesús decía, y muchas veces que lo habían escuchado, a ellos los confrontaba en lo más profundo de su corazón y no les gustaba. Y ese sentimiento hacía de que quisieran atacar a Jesús y quisieran quitarlo del frente, ¿verdad? Porque muchas veces los ponía en evidencia. Y ese es el efecto que la palabra de Dios tiene. Muchas veces la palabra de Dios en nuestras vidas nos va a causar ese efecto de que nos va a hacer sentir como que ese malestar, esa molestia, que en el fondo es Dios obrando en nuestra vida, queriendo que nosotros salgamos de esa comodidad en la cual quizás nosotros nos hemos acomodado, en esa comodidad en la cual, o en ese mundo en el cual nos sentimos bien, en el cual nosotros estamos cómodos y no queremos salir de ahí. Pero muchas veces la palabra de Dios nos sacude hasta lo más profundo de nuestras entrañas, hasta lo más profundo de nuestro corazón, porque así dice que la palabra de Dios es como esa espada que penetra lo más profundo del corazón, y que la palabra de Dios jamás regresa vacía. Por eso es que cuando nosotros le dedicamos tiempo a meditar en la palabra de Dios, Dios va transformando nuestro corazón, Dios va cambiando nuestras vidas. Ojo, que el cambio no va a ser de la noche a la mañana, pero si la palabra de Dios empieza a caer ahí en nuestro corazón, es una semilla que poco a poco va a ir dando ese fruto, que poco a poco va a ir transformando nuestras vidas y que nos va ayudando a nosotros a salir de ese acomodamiento. Y aunque muchas veces sintamos que la palabra de Dios quizás es como esa pedrada que nos están tirando, porque nos está haciendo ver cosas que nosotros estamos haciendo mal y que en el fondo del corazón quizás no queremos cambiar, ese sentimiento
que la palabra de Dios produce en nuestro corazón es el primer paso para cambiar. Y no tenemos que ignorarlo. Tenemos que dejar que Dios obre, que Dios actúe en nuestras vidas. Nosotros tenemos que presentarle al Señor un corazón dócil, un corazón sencillo. Los fariseos tuvieron la oportunidad de ver a Dios cara a cara. Pero en lugar de haberse convertido, en lugar de que su palabra penetrara en lo más profundo de su corazón y lograr una transformación en sus vidas, todo lo contrario, ¿verdad? Empezaron a atacar a Jesús, empezaron a juzgarlo y perdieron la oportunidad de que Dios fuera el salvador de sus vidas. Perdieron la oportunidad de que Dios les regalara ese milagro de la salvación. Nosotros en nuestros tiempos tenemos la oportunidad de abrirle al Señor de par en par nuestro corazón. Y aunque muchas veces la palabra de Dios nos confronte, ese es el primer paso para cambiar. Ese es el primer paso para dejar de hacer esas cosas que a Dios no le agradan y que Dios quiere hacer cosas grandes y maravillosas. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, pero está en nosotros abrirle nuestro corazón de par en par. Está en nosotros no ser como los fariseos que atacan a Jesús, sino ser como aquel que recibe la palabra de Dios en su corazón, que la escucha, que la recibe, que la medita y que en su día a día va haciendo esos cambios en su corazón. Que en su día a día ha reconocido que el que está delante de él es Jesús, que el autor de la palabra es Dios y que la palabra de Dios tiene el poder para transformar nuestras vidas y que Dios va a hacer cosas grandes y maravillosas con nosotros si nosotros se lo permitimos. Así que, hermanos, abrámosle nuestro corazón de par en par al Señor y no seamos como los fariseos. Dejemos que Dios haga esas obras que Él desea hacer en nuestras vidas y démosle la oportunidad a Dios de transformarnos de una vez y para siempre. Paz y bien, hermanos, que Dios los bendiga. Si te gustó este video, te invitamos a que te suscribas al canal y le des clic a la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos.